Grabando. Te copio el material, lo tiro en el chat. Esto que está aquí lo voy a partir a las 17:30. Para que tengan esos 5 minutos al menos para comenzar, para ir reuniendo ideas y cosas. Al tiro te copio el link en el chat. Hint. Gracias por el link. Yo no lo hice así, o bueno, no lo hice totalmente así, pero puedes intentar contradicción. Parcialmente la contradicción te sirve. Sí, o sea, lo explico al tiro lo de la telescópica. Sí, lo que debes probar es que existen dos y distintos de J, o sea, y, J en los naturales, que sin embargo cumplen que en la secuencia coinciden. La secuencia es como, escucha, imagínatelo como el 1 y luego el n y luego el n-1 o el 3 y así. Piénsala como una secuencia media aleatoria de puros números que están en A. Y quieres probar que no importa cuál sea esa sucesión, va a existir dos números, o sea, dos índices diferentes que son lo mismo. En el fondo, la idea es aprovechar el hecho de que los naturales son infinitos. es de ambos, es tanto del taller de los dos relojes como de la COPC. Sí. Alguien había preguntado algo sobre las sumatorias. Esto es cardinalidad finita. No vamos a usar conceptos de cardinalidad infinita aquí. O sea, hay un conjunto infinito, pero no vamos a usarlo tanto. Como que vamos a usar un poquito nomás de... Alguien había dicho, ¿qué pasa si es que tengo, creo que era a sub i menos a sub i más 1? Claro, lo que queda es al revés, como decías. Como que este término no lo cancela nadie y este término tampoco. Entonces queda a sub 0 menos a sub n más 1. Espero, no sé si es que eso se resuelve la duda de la persona que había preguntado sobre telescópica. ¿Aló? ¿Por qué dicen... ¿Pasó algo? No, o sea... No, o sea, yo estaba... ¿Aló? No, o sea, se escuchan cosas, pero... ¿No me escuchan? ¿Me hicieron una pregunta?
Chuta, perdón, no los escuché y no los tengo muteados. Eh, ¿Alguien podría hablar? O... Uy, quizá no estoy escuchando nada de lo que está pasando. Ya, sí. Uy, no sé qué pasa. Bueno, voy a tratar de cambiarme. Yo creo que me voy a caer y voy a volver a la llamada. Eh, Así que eso, eh, perdón, vuelvo al tiro y vemos el problema. Eh, Aprovechen de en lo posible seguir con el problema, pero eso. Vuelvo al tiro y eso, sorry. No sé quién se quiere quedar de host. Bueno, alguien random parece que se va a quedar de host, así que veamos qué es lo que pasa. Eh, ya, bueno, va a ser absolutamente random, así que démosle. Eh, Nos vemos. ¿Aló? Hola, Eh, Eso, volví. hola, ¿escucha? Sí, escucho. Ya, genial. Sí, por fin escucho. Ya. Eh, bueno, voy a compartir pantalla y le damos. Eso. ¿Se ve? ¿Pregunta? Sí, Benja, ¿Sí? y yo te había hecho la pregunta antes de la sumatoria. Ah, sí, perdón, eh, perdón. Mi duda es que, mira, tú puedes subir un poquito que tú hiciste como también la telescópica arriba, ¿Sí? pero, pero ¿por qué ahí no se le cambió el signo si Eh, está al revés? O sea, no que el menor o sea, el menor le resta al mayor, o al menos el... por el apunte. Espera. O sea, si nosotros... espérate, el menor... O sea, creo que no siempre es el menor. O sea, bueno, es que menor entre comillas, porque estos términos no siempre son... Como la sucesión no siempre es creciente. Pero pensémoslo. Con i igual 0 me queda a sub 1 menos a sub 0. Con i igual 1 me queda a sub 2 menos a sub 1. Entonces este término que está acá se cancela, ¿no? Eh, y el a sub 2 también va a ser cancelado más adelante, ¿no? Eh, en el fondo como que yo escribo, no sé, por ejemplo, puedo escribir el término 3, que es a sub, bueno, perdón, el término i igual 2, que es a sub 3 menos a sub 2. Entonces se canceló el 2. Y así, y el 3 igual se va a cancelar eventualmente, porque la suma sigue, ¿no? Y el último término es a sub n más 1 menos a sub n. A Es que sub... mi duda es que si está planteado así, Ajá. eh, estaría malo de que yo lo multiplicara por -1 porque eso hizo un auxiliar como estaba al revés.
O sea, Ah, que lo multiplicado por menos 1. O sea, fuera sí, de la sumatoria y después claro. a lo que Eh, quedó. me imagino, o sea, son consistentes, ¿no? Porque si es que tú pones el... Claro, si es que esto es, entre comillas, al revés, eso es lo mismo que decir menos la sumatoria al revés, ¿no? A sub i menos a sub i más uno. Y esa quizá es más cómoda, no sé. Eh, de modo que pasa esto, o bueno, en el fondo, el sentido en el que sea que te lo sepas, va a quedar menos, bueno, a sub 0 menos a sub n más uno, ¿no? Pero ahí al menos te lo da vuelta de nuevo. Te Ah, y queda, entonces no es necesario multiplicarlo por menos 1, puedo usarlo al tiro directamente. sí, es consistente en el fondo. Sí, eso. Ya, muchas gracias, o sea, Benja. Bueno, ¿cómo han estado con este problema? ¿Qué tal va? ¿Cómo ha ido? ¿Nada? Ya, démosle. Creo que lo terminé, pero ¿Ya? bien Dime chaca. cómo, por dónde va. O sea, dijiste hacerlo por contradicción, ¿Sí? entonces primero asumí que no había ni un elemento que se repitiera, ¿Ya? que para entonces ya llegué que eso fue una contradicción porque definimos que una asociación de infinitos términos, Ujú. porque, y que está definida en un conjunto que es finito. Entonces, como vais a tener infinitos elementos por la asociación, Sí, pues. dentro de un conjunto finito sí o sí tienen que Claro, ese es como reunirse. como que esa es la idea que queremos usar, ¿no? El hecho de que tenemos una sucesión, como infinitos términos que no caben en un conjunto finito. ¿Sí? Entiendo el argumento. Yo creo que, o sea, si fuera así como ayudante un poco pesado con la corrección, quizá no te pondría todo el puntaje, pero es como, porque como que entiendo la idea, pero la formalización es la que está pelúa, ¿no? Ah, no tengo idea cómo hacer eso. No, tranqui, sí. O sea, eso es lo que vamos a ver. Eh, bueno, me cambio de columna y... Ah, mentira, lo voy a hacer acá mismo. Sí. Una pregunta, Pero, ¿cómo? ¿Sí? no servía porque X como que su subíndice va de 0 a n, ¿o no? Claro, sí. Entonces la cantidad de como subíndices que existen es mayor por 1 que la cantidad de elementos de A. Así que el cardinal de A es 1 menor que todos los elementos que puede tomar Eh, xn. Por lo tanto, tiene que haber como dos números del subíndice que arrojen el mismo. O sea, si se hiciera una función, sí, habría más como elementos en el recorrido que en el... sí. O sea, claro, como si es que habría más que n elementos y eso es como... Ese es el principio. De hecho, alguien aquí está utilizando esta cosa que se llama principio del palomar, que es como, si es que tú tienes más que n elementos, necesariamente algunos se te repiten. En este caso resulta ser infinito. Pero claro, la asociación bien podría ser de n más 1 elementos. Voy a utilizar conceptos de cardinalidad para esto. Pero están buenas las ideas en el fondo. La única, su desafío es el que siempre es el desafío, ¿no es cierto? Que es como lo escribo. Eh, recuerden, y esto es como un posible hint, ¿cierto? Mm, recuerde que xn, o sea, xn la secuencia, ¿no es cierto? En los naturales, se puede pensar, o sea, bueno, en realidad se define en principio formalmente como una función. Se define como una función que va de los naturales y yo sé dónde tomo valores en A. ¿Sí?
eso es como, eso es lo que significa la secuencia. Es una función que tiene dominio n. Entonces, le puedo aplicar todos los conceptos de funciones. Entonces, si por contradicción, entre comillas, ¿sí? O sea, si por contradicción fuera cierto que y distinto de j implica que xy es distinto de xj, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Como que, ¿a qué les recuerda esta cosa que está acá? Inyectividad. Inyectividad. Buena. Como, eso es inyectividad. O sea, si yo asumo por contradicción que se cumple esto, entonces, buena la idea, X, entre comillas, o sea, xn, es inyectiva. Buena. ¿Cuál es el problema? Encontré una función inyectiva de n en a. ¿Qué significa eso por definición de cardinalidad? Significa que el cardinal de n, o sea, si yo pude poner elementos sobre el conjunto A, no necesariamente cubrí todos los elementos de A, eso es como en la media contradicción, pero no se me repitieron, entonces tiene que haber más elementos en A que en los naturales. La media contradicción, porque A finito. Este es el único momento en el que estoy usando conceptos de cardinalidad infinita. Y esto es algo que es posible que se los pregunten. O sea, es finito, claro, finito significa en el fondo que el cardinal es menor que el de los naturales. Y sí, lo explico de nuevo. Pero este es el único momento en el que usé el hecho de que A es finito y el concepto de cardinalidad infinita, porque esto que está acá es infinito. Y al ser infinito, su cardinal no puede ser menor que el de un conjunto finito. Esa es prácticamente la definición, la verdad, de cardinalidad infinita. Ese es el único momento en el que es un pequeñito concepto de esto. Ya. Ángel, ¿con eso estaría lista la demostración? Con eso está lista. Supuse por contradicción que esto pasara, por lo tanto, X no es inyectiva. Por lo tanto, se repiten. O sea, existen y J distintos que llegan a parar al mismo XY. ¿No es cierto? Con XY igual a XJ. Eso. Ya, lo explico de nuevo, ¿sí? Sí, lo explico de nuevo. Sí, si A fuese numerable por lo menos estaría correcto, pero eso lo van a ver después. Un momento, I y J no son imágenes, son elementos del dominio. Las imágenes están en A. ¿Sí? Ahora, cosas de... eso. Y sí, o sea, es finito, claro, sí, A es finito porque es un conjunto que llega solo hasta N. Entonces, por eso argumento el hecho de que A es finito. Podríamos argumentarlo con principio del Palomar. O sea, sí, pero sale un poco... como que yo me imaginé que salía tan directo que probablemente no se esperaba que usara eso, sino que se esperaba que usara conceptos de cardinalidad. Entonces, por eso hice esto que está acá. Ya. Sí, es que el principio del Palomar es algo que no se ve en intro al álgebra, entonces por eso estoy dudando de usarlo. Igual es un principio súper sencillo, pero es el hecho de que si es que tienes más que n elementos y los quieres asignar a conjuntos de n, se te repiten necesariamente.
En el fondo es este ejercicio. Es prácticamente eso. No, sí, se los debe haber nombrado, porque se usa mucho en computación. Aquí Kiwi investiga computación, entonces no me extraña. Bueno, repito un poquito el argumento, ¿cierto? Antes de seguir. Me pedían probar que existen y distintos de J tales que van a parar a lo mismo. Entonces yo supuse que no. ¿Sí? Alguien que está preguntando cómo lo hice yo. Yo lo hice así. Yo hice esto. Bueno, supuse por contradicción que eso no ocurriera. ¿Sí? Es decir, que todos los que son distintos van a parar a lugares distintos. Y eso al tiro dice, tengo que ver la sucesión como una función. Porque esto se parece sorprendentemente a un concepto de funciones, entonces ahí recién comienzo a pensar, yo creo que esto tiene que ver con, como que tengo que ver las cosas como una función, como que ahí está el truco. Si lo veo como una función, yo puedo ver el hecho de que es inyectiva. Y inyectividad es como de un conjunto de n en A, significa inmediatamente, si yo encontré una función inyectiva, y este es el momento en el que tienen que recortar cardinalidad, significa que el cardinal de los naturales tiene que ser menor que el cardinal de A. Y eso me lleva al tiro a la contradicción de que eso no puede ser, A no puede tener mayor, ni siquiera igual, cardinal que los naturales, porque A es un conjunto finito. Entonces eso no puede pasar, la función no puede ser inyectiva, y la no inyectividad significa que existe al menos un contraejemplo a ella. O sea, existe algún par de índices que van a parar a lo mismo, y queda esto demostrado. Preguntas antes de seguir. Claro, el xn es como una función, sí, es un f de n. Sí. Eso no es un más, perdón, es un distinto. Voy a reescribir eso en un momento. Ya, eso. Eso. ¿Qué me recomiendas si no? Lo que sale, eso es. Ojo, tengan en cuenta una cosa, ¿sí? Como para que no se asusten tanto tampoco. Esto se prestaba para funciones, porque lo que nos entregan, como moraleja en el fondo, piensen en las sucesiones como funciones. Eso es porque se definen de esa forma, entonces siempre de alguna manera, en algún sentido, les va a ser conveniente hacerlo. Sucesiones como funciones. ¿Y qué otra cosa? No siempre van a tener que recurrir a funciones. De hecho, voy a hacer otro problema pronto, que también es de cardinalidad, que también como que lo voy a mezclar un poco con relaciones y con cosas así, como para poder cubrir más materia, y en ese no vamos a usar tanto esto. O sea, sí un poco, pero no lo vamos a usar tan directamente. Entonces, tengan en cuenta que tienen propiedades en el apunte, tienen cosas... claro, tienen propiedades en el apunte, tienen cosas que les dan que son teoremas que siempre pueden ocupar. Les recomiendo que escriban una página, no importa que no la estén ocupando, pero escriban así una hoja, resuman las propiedades del apunte. Siempre como que algo se van a encontrar que les va a servir. Así que eso. Paso al siguiente problema, ¿sí?
Ya. Ahí. Ya. Chuta, pregunta, ¿cómo están? ¿Cómo va todo hasta acá? ¿Impresiones? ¿Algo? Ya, sí. O sea, voy a ver un poco de cardinalidad pronto, pero eso. Ya, bueno. Veo el siguiente problema, que sí es de cardinalidad, y y eso. Ya, me definen hartas cosas, así que voy a pasarme un tiempo explicando un poco estas definiciones. Uy, perdón, no, o sea, me voy a devolver pronto. Me dan otro A, que es de 1 a n. ¿Sí? Y me dan funciones. Me definen Sn como... Espérate. Me definen Sn como el conjunto de todas las funciones de A en A biyectivas. Muchas gracias por compartir el enunciado, que yo como que no puedo llegar a hacerlo. Me dan un elemento de ella, sigma, o sea, le llaman sigma, en Sn de la siguiente forma. Sigma asigna cualquier elemento de la siguiente manera. Lo voy a explicar de manera más o menos intuitiva. Piensa que estamos tomando puros elementos de A, que sigma va de A en A. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Súmale 1 si es que puedes. ¿No? Si es que no has llegado al límite del conjunto, súmale 1. Y si es que no puedes sumarle 1, porque ya llegaste al mayor número del conjunto, entonces devuélvete a 1. O sea, devuélvete al inicio. Eso es lo que hace la sucesión, como que cicla todos los números en el conjunto. De hecho, voy a hacer ese pequeño dibujito así. 1, 2, 3. Bla, bla, bla. N. Y sigma hace esto. Eso. Lo vamos a necesitar más adelante. Sigma es una función. Me la dan como función, es una función. ¿Sí? Sí, pues 1 está como imagen. Sí, 1 es sigma de n. Les recomiendo no asustarse mucho con esto. O sea, no vamos a trabajar tanto con este conjunto. O sea, sí, pero piensen como... piénsenlo en el fondo como una... No lo piensen necesariamente como una lista, pero piénsenlo como la colección de todas las posibles funciones biyectivas. Como que vamos a trabajar con ese monstruo, pero no lo podemos dibujar. Pero como que se lo pueden imaginar y pueden perfectamente resolver el problema si lo piensan como una bolsita. Contiene a sigma, contiene otras cosas, pero en particular contiene a sigma y vamos a definir cosas sobre él. Pero eso es todo lo que necesito, es prácticamente todo lo que necesitan entender de ese conjunto en este momento. No tienen por qué verlo así acabadamente como, esto es todo. Bueno, siento que parte de las cosas que uno aprende a hacer en intro al álgebra es decir, ok, conjunto de funciones, como sigo con mi vida. Cuesta a veces hacerlo, pero sí. Bueno, me dan este elemento y me definen lo siguiente, ¿sí? Sigma a la j es sigma
compuesta consigo misma, ¿no es cierto? Ahí. Yo sé que les asusta. Yo sé que vamos a ir entendiendo el enunciado de a poquito, ¿sí? J veces. Lo pueden pensar como repitan la rotación J veces. O sea, asignan esto, ¿cierto? Asignan como que ciclan a través del conjunto J veces. Nota. ¿Sí? Algo que va a ser un poquito más útil más adelante. Sigma a la n es sigma. O sea, toma un número arbitrario, no sé, toma el 1. Aplícale sigma, se va a ir a 2. Aplícale sigma, se va a ir a 3. Aplícale sigma y así. Lo vas a aplicar lo vas a aplicar J, o sea, lo vas a aplicar n veces y se va a devolver a 1. Ya voy a llegar a la pregunta, ¿sí? Porque esta es de las cosas que hay que entender por paso. También, ¿sí? Como que extendemos esto. Sí, yo sé que están perdidos. Voy a después. De ahí voy a responder como dudas y cosas sobre cómo funciona esto. ¿Sí? De hecho, si es que ustedes miran, y esta siempre es una buena práctica en un control, si ustedes miran la pregunta D, piensen como para allá vamos. Como de alguna forma vamos a llegar a eso. Entonces es importante pensar como ya, vamos a como de alguna manera hay que entender esto de ese hay que entender esto desde ese punto de vista. Sí, es una pregunta PSU cuya respuesta yo creo que conocen, así que sí, como piensen en que vamos a entender el enunciado y de ahí le vamos a hacer sentido a esto que estamos haciendo. ¿Sí? Ya. Seguimos. Defino, en el fondo, sigma a la 0 como la identidad. ¿Sí? La identidad de nada. O sea, sigma a la 0 es no hacer nada. Y también defino sigma a la menos j como, sigma a la menos 1 a la j. Es decir, ya, de nuevo, pensémoslo a nivel más o menos intuitivo. Significa devolverse. Tengan fe, esto va a tener sentido más adelante. ¿Sí? Devolverse j veces. Este es el tipo de pregunta como rajona que les pueden poner en un control, así que no es una mala idea estarla viendo. Devolverse j veces, ¿sí? Recuerde. Sí. Sigma es biyectiva. Por lo tanto, tiene sentido hablar de su inversa. Sigma a la menos 1 existe. Ya. ¿Por qué sigma a la n es sigma? Toma un elemento. Lo vamos a, como que, lo que hace sigma, recuerden, sí, es darle la vuelta completa. Es avanzar. Claro, es avanzar. Y eventualmente, si es que avanzas n veces, vas a volver a donde comenzaste. Eso. Ya. Ok. Entonces, me defino en todas estas cosas. O sea, me dan el conjunto A de 1 a n, me dan todas las biyecciones de A en A, me sacan una en particular
y me definen las potencias, entre comillas, me definen potencias de sigma. O sea, definen que sigma a la j lo vamos a denotar como sigma aplicado a j veces, y eso. Pregunta A. Pregunta A. Diremos que f, eso, que le puse un nombre, yo dije que eso es lo mismo que f cíclicamente equivalente a g, pero lo voy a denotar así. F cíclicamente equivalente a g, si existe j, existe algún j natural tal que f es igual a g compuesto con sigma a la j. Pruebe que esto es de equivalencia. Que esto es de equivalencia. Ya. Ahí. Sí, perdón. Bueno, eso hasta acá. Preguntas con respecto al enunciado. Mientras tanto... Hoy, sí. Perdón, ¿me dan un ratito? Ahora sí. No, sí, pero igual estamos en una parte peluda, pero sí. Ya. Bueno. Demos fácil hasta como en las 18:10 para que intenten esto por su cuenta y me pueden preguntar todas las dudas de enunciado que tengan con respecto a esto. De hecho, voy a dejar el enunciado. Pero eso, demos un tiempo, incluso si quieren más tiempo después de eso, podemos dar ese tiempo. Así que eso. Si quieren lo pueden intentar. Cualquier pregunta con respecto a entender esto, con respecto a entender este enunciado y cosas, me dicen. ¿Sí? Esta es una pregunta de equivalencia, pero tampoco es una tan fácil. Dejo ahí el enunciado y cualquier cosa me preguntan. Ojo, SN... Sn es un conjunto de funciones. Solo es como para decir, ya, con esto nos vamos a referir a todas las posibles funciones biyectivas que hay entre A y A. Piénsalo como todas las formas que tengo ya de asignar, de etiquetar números de 1 a n consigo mismos de manera biyectiva. Por lo tanto, solo tómalo como el conjunto de todos, de los cuales sigma n, sigma es una biyección en particular. Es una de ellas que lo que hace es ciclar. No todas las funciones biyectivas de los naturales, no todas las funciones biyectivas de A en A son así, pero hay algunas que sí, hay algunas funciones que sí tienen esa forma. Benja, ¿Sí? cuando me dicen que probar que esos símbolos de equivalencia se refiere a que tenemos que ver que f es equivalente con g. Queremos... ¿O qué me están pidiendo probar exactamente? Ya, al decir que porque recuerden que esta cosa que está acá, ¿sí? Y con eso pongo la otra pregunta que había en el chat. Esto es una relación. ¿Sí? Sí, es una relación que yo anoté sospechosamente como... Claro, que sospechosamente anoté como si fuera una equivalencia, como que esto tiene pinta de igual. Acabo de entender. Claro. Claro, es la R que no se pone porque da mala suerte.
Sí, no nombren la R en este punto del semestre, por favor. Así que anoté sospechosamente. Ya. Eso. Ya, ahí está. Bueno, ¿a qué se refiere con cíclicamente equivalente? En el fondo lo que hice, ¿cierto? Lo que hice para decir, cíclicamente equivalente, solo le puse un nombre, ¿sí? Solo para que nos pudiéramos referir a ellas de alguna manera. Porque en el fondo, piénsenlo de esta manera. Voy a tener aquí un conjunto de ejemplos. 1, 2, voy a poner hasta el 4. Y voy a poner una función. No sé, por ejemplo, la función que fija el 1, intercambia el 2 con el 3 y fija el 4. Esta es una posible función. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora me voy a dar otra función. Bueno, aplico el 1. En el fondo lo que dice, aquí está G. Aplica el 1 como si fuera el 2. O sea, mándalo al 3. Sí, ¿no es cierto? Sí. Aplica el 1 como si fuera el 2. O en realidad, no, de hecho lo voy a hacer de esta manera, sí. Voy a poner acá sigma. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y sigma, en el fondo, lo que dice es suma 1 mientras puedas y luego vuelve. Al último elemento, devuélvelo. Entonces, ¿quién es f compuesta con sigma? Es esto, ¿no? Es primero, aplica sigma, que está acá, y luego aplica f. Es decir, esto. Claro, y luego aplica f. Y f es esto. Entonces, en resumen, porque como no quiero ver todos los pasos intermedios, en resumen, ¿qué es lo que hace? Trata cada número como el siguiente. O sea, trata el 1 como el 2 y mándalo al 3. ¿Sí? Trata el 2 como el 3 y por lo tanto, mándalo al 2. Asígnale al 3 lo que le asignarías al 4, la función, y por lo tanto se fija. Perdón. Wait. El 3 se le asigna a lo que se le asignaría al 4, que es 4. Y el 4 el 4 lo tratas como si fuera el 1, entonces lo mandas al 1. Y estas, en algún sentido extraño... perdón, este es f compuesto con sigma. Aquí está, f compuesto con sigma. En algún sentido extraño, esta g es equivalente a f. Es de alguna forma igual. ¿A qué me refiero con cíclicamente equivalente? Es que es solo un nombre. Es solo como... Claro, solo es decir como... pucha, le quise poner un nombre. De hecho, le llamé equivalente antes de decir que es una relación de equivalencia. Entonces, en el fondo, es como... Es una forma de usarlo como lenguaje nomás. ¿Me deja una pregunta? Dime. Yo podría decir, para sacarme, o sea, cuando yo digo que existe un J perteneciente a los enteros, podría decir f de J es igual a la composición de, o sea, de sigma elevado a J y de J composición con f. No sé si me expliqué bien. Creo que no te entendí muy bien, pero dímelo de nuevo más lentito. F de J igual
a la F, perdón, a la G o sigma elevado a J de J. Eso. Esto en el fondo es lo que... ¿te puedo cambiar la J por una I? Como para que no se me confunda con la J del exponente. Vale, sí, sí. Pero eso, o sea, te lo dije así porque así me definen la relación, pero Sí, sí. ¿estaría correcto? Claro. O sea, decir que dos funciones son iguales es lo mismo que decir que son iguales para todo elemento del dominio. Yo podría trabajar a partir de eso con o sea, con la demostración. Sí, lo puedes hacer. Ya, gracias. Puedo decir... espérate. Puedo decir sigma a la J con posición sigma a la K es sigma elevado a algo. Sí, po. De hecho, otra observación. Sigma elevado a J1 compuesto con sigma elevado a la J2 cumple las propiedades de las potencias. Por eso, de hecho, por eso lo denoté así. Es decir, aplica sigma J2 veces y luego aplica los J1 veces. Es lo mismo que decir aplica los J2 más J1 veces. Entonces sigue todas las propiedades que seguirían las potencias y pueden usar eso a su conveniencia. Vuelvo a poner aquí el problema. ¿Cómo van? ¿Quieren más tiempo? ¿Lo vemos? ¿Cómo van? Porque este igual es un problema difícil. Me acuerdo que en mi control de álgebra... Sí. En mi control de álgebra lo que me costó, la pregunta difícil, es la que yo pensaba que era fácil. Uno piensa que las relaciones de equivalencia, o relaciones en general es fácil, porque es como, sí, pruébalo. Pero claro. Espera. Parece que en parte quieren más tiempo, así que intentémoslo. O sea, démosle más tiempo. 6:20. Con eso puedo alcanzar a ver el resto del problema de aquí a las 7 e incluso puedo dejar un tiempo más para dudas. Amaro, ¿habías preguntado algo? F compuesto con F no necesariamente es F. Ten cuidado con eso. Se puede cumplir, no necesariamente. J es entero natural, puede ser cualquier entero. No se compliquen con que el J se les arranque de rango. F compuesto con identidad, sí, eso sí es F. Con que ahí lo tienen. Ya, buena. Y ahí va algo. Sepan que hay gente que me está preguntando dudas por interno. Siéntanse con la libertad de hacer eso. Siento que los problemas de los que más se aprende son aquellos que intentan un rato y en el mejor de los casos salen, pero se puede aprender lo mismo si es que no salen. Así que siéntanse con toda la libertad del mundo de intentarlo. Y de hecho creo que de ahí pueden seguir con los otros problemas sin mucho problema. Vamos en la P2.
Para la transitividad tengo que tomar distintos J. Claro, lo quieres probar en general, así que no necesariamente son el mismo. Seguimos hasta las 6:20, espero, y de ahí le damos. Explico al tiro la A. Un momentito. Una pregunta, Víctor. Dime. ¿Cómo puedo decir que una función compuesta con la identidad da la misma función? ¿Como por definición o...? ¿Perdón? No, por propiedad por propiedad de la identidad en realidad. La identidad es aquella función que compuesta con lo que sea la deja igual. Ya ahora sí. Alguien pidió que explicara la A. Definía una relación de equivalencia, solo que en vez de denotar la R o algo, la denoté sospechosamente como si fuera una igualdad. Y eso es porque estoy a punto de probar que es igualdad, pero bien la puedes tomar como una R de relación cualquiera. ¿Sí? Es un símbolo nomás. Y de hecho la nombré como cíclicamente equivalente. Pero a ver, que me llegan unas cuantas preguntas. Lo nombré como cíclicamente equivalente de manera sospechosa, pero lo pueden obviar por el momento. Estamos recién probando que esa condición que nos dimos, que es de que existe un J tal que F es igual a G compuesto con sigma a la J, es una relación de equivalencia. Estamos recién probando que eso se cumple. Hasta entonces como que no tenemos permiso para llamarle equivalente, pero podemos hacerlo, sí, estamos a punto de probar que es de equivalencia. En eso consiste la pregunta. Interpreta ese símbolo, interprétalo como si fuera R, o un símbolo de relación cualquiera, solo que está sospechosamente puesto porque vamos a probar que es una relación de equivalencia. Alguien dijo, no que sigma elevado a n es sigma. Dime que no, me confundí. No, maldición. No. Bueno. Sigma a la 0. El concepto que está acá es que le das toda la vuelta y vuelves. O sea, le das toda la vuelta al conjunto y vuelves a donde comenzaste. Entonces, por eso es que es lo mismo que la identidad. Sí. Sigma no necesariamente es la identidad. De hecho, te lo definen, definitivamente te lo definen como no la identidad. ¿Por qué la R está maldita? Ustedes no conocen lo que es echarse un ramo. Les llega una R por cursos. Por eso nadie lo hace. No entiendo cómo está definida la relación. Decimos, piénsenlo como, decimos que son equivalentes si es que yo puedo anteponer sigma a la J antes de G y obtener F. O sea, esa igualdad que hay ahí es lo mismo que la igualdad de funciones. O sea, la función, ¿qué es lo que significaba la igualdad de funciones? La función f tiene que dar el mismo valor, entre comillas, que la función g compuesta con sigma a la j para todos los elementos de A. Y bajo el supuesto que se cumple esa condición, nosotros definimos que son, en ese sentido, equivalentes. No son la misma función, pero en ese sentido son equivalentes. ¿Qué sería la G? Son dos funciones. Son dos funciones cualesquiera. Dos funciones cualesquiera que son biyecciones.
que son biyecciones de AN. Por eso dice F como G perteneciente a SN. Y son dos distintas, pero es como decimos que son iguales si es que se cumple eso, si es que no, no lo son. O sea, no, no iguales. Decimos que son equivalentes si es que se cumple esa condición, si es que no, pues no decimos que son equivalentes. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ya nos pasamos un poquito de la hora, pero quería preguntar... pertenecer a SN significa ser una biyección, ser una función biyectiva de AN. Eso es lo que significa. ¿Quieren que lo vayamos viendo? Ya, vámonos. Vamos. Que se puede. Ya. Por eso. Bueno, ¿qué tal les parece en general la metodología de dejar el tiempo, como de dejar el tiempo para intentarlo? Como sienten que les dan ideas, les da ideas de qué hacer, sienten que se entiende después cuando lo resolvemos. Bueno. Sí, es que yo sentía eso cuando era... Sigo siendo alumno. Pero sí, sigo siendo alumno en esta facultad, pero sentía eso cuando llegaba como al AUX y me llenaban al tiro la pizarra, como que me entregaban el enunciado y decían, sí, vayamos viendo, lo P1 se hace así. Sentía como que no tenía tiempo para pensar. Pero eso, la idea es... eso. Ya, pues. Refleja. ¿Sí? En todas las preguntas difíciles conviene hacer esto, y eso háganlo si es que les cuesta una pregunta. Pongan así, sin miedo. Debo probar que para todo, o sea, estoy básicamente copiando la definición. Debo probar que para todo función en SN, porque ahí es donde estoy verificando la relación, se cumple F cíclicamente equivalente a sí misma. ¿Sí? Perdón, ahí está. F cíclicamente equivalente a F. Es decir, existe, y aquí como que uno va ganando ideas cuando hace esto, por eso se lo recomiendo tanto. Existe algún entero tal que F es igual a F compuesto con sigma a la J. Y aquí le decían el spoiler en el chat y probablemente quizás se les ocurrió en el tiempo que dimos. Con J igual 0, F es igual a F compuesto con sigma a la 0, lo mismo que decir que F es igual a F compuesto con la compuesto con la identidad, y esto es cierto. Por lo tanto, F se relaciona con F y esto es refleja. Ya. Acaban de dar el spoiler también para la simétrica. Entonces, démosle. Simétrica. Suponemos F cíclicamente equivalente a G. Voy a poner el paréntesis, sí. Debo probar G cíclicamente equivalente a F. Bueno, luego, ¿qué me dice lo que tengo? Tengo que partir de la hipótesis de alguna forma. Entonces, bueno, como F cíclicamente equivalente a G, existe J entero con... existe J entero tal que F es G compuesto con sigma a la J. Puedo expresar, piensen en esto, como es posible
de alguna manera, de hecho lo voy a poner como, lo voy a poner aquí. ¿Es posible expresar G como F compuesto con sigma a la algo? Bueno, aquí tengo una igualdad de funciones. Entonces, parte de la magia que ustedes van a aprender en Intro a la Álgebra es que todas las igualdades ustedes las pueden manipular como que fueran ecuaciones con números. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a componer con sigma a la menos j. O sea, voy a componer con sigma a la, sí, voy a componer con sigma a la menos j a ambos lados. ¿Qué obtengo? F compuesto con sigma a la menos j. Recuerden que eso es lo mismo que sigma a la menos 1 compuesta j veces. ¿Sí? Solo que lo estoy denotando de esa forma. Bueno, ¿eso es igual a qué? Eso es igual a g compuesto con sigma a la j. Todo eso compuesto con sigma a la menos j. Bueno, ¿y qué es eso? F compuesto con sigma a la j es igual a asociatividad. G compuesto con sigma a la j compuesto sigma a la menos j. ¿Cómo se visualiza una potencia negativa sobre sigma? Cuidado, no se confunden tanto con esto. Este es menos j. Y este es j. Piensen que es lo mismo, solo que es la potencia iterada de sigma a la menos 1. Ah, bueno, gracias. Gracias. Sí, es menos j. Eso. Lo que pasa con sigma a la menos j es sigma a la menos 1 compuesta j veces. Sí, es eso. Ya. ¿Cuánto da esto? Identidad. La identidad. Porque tengo j sigmas y tengo j sigmas a la menos 1. Entonces todas se cancelan. Y esto me da la identidad. Por lo tanto, obtengo la igualdad que quería en el fondo, ¿cierto? Porque yo quería expresar G como F compuesto con sigma elevado a algo. Entonces aquí tengo G es igual a F compuesto con sigma a la menos J. Encontré el J. Por lo tanto, G es cíclicamente equivalente con F. Porque quería comprobar que existe el J que cumple eso. Bueno, lo encontré, es menos J. Sí, por eso quería hacer esa aclaración. Estoy expresando G de esa forma por eso, porque eso es lo que quería. Quería expresar G como F compuesto con sigma elevado a la algo. Y eso es porque es lo que me pedían, ¿no? Quiero probar que F es cíclicamente equivalente con G, es decir, que puedo encontrar una potencia que cumple eso. Y la encontré. Es menos J. ¿Sí? Benja, ¿Sí, dime? yo podría haber partido de como tu afirmación inicial del existe, como decir como existe un J perteneciente a los enteros, decir que J es 0, entonces trabajarlo como identidad, sacar esa identidad, meter una identidad en F y decir que se cumple. Sí. O sea, aquello con lo que siento que hay gente enredándose, y eso es normal, es que el existe no necesariamente, a veces sí, pero el existe no necesariamente es un existe desconocido. Puede ser, lo encontré, como encontré aquel J que cumple esto, entonces listo. En el caso de la refleja era 0, y así. Sí, esta Ya. es la Consultar, la entonces, PPA. o Dime. sea, como por ejemplo, si esta función fuera un existe J perteneciente a Z, pero sin 0, entonces no podría hacerla, No no sería sería... equivalencia. Ah, de hecho sí, porque el n, n cumple. Porque sigma a la n es lo mismo que sigma a la 0. Entonces, Ah, claro. ya, sí. Sí. El j tiene que ser el mismo para... No. De hecho, probamos ya que si es que
la F, o sea, no sé por qué estoy señalando al aire, pero en este caso, claro, supuse que era un J, y en este caso es el menos J. Eso. Buena. Voy a probar la transitividad y voy a seguir avanzando hacia abajo para siempre. Transitiva. Bueno, asumo, porque esa es la implicancia que me piden probar, ¿no es cierto? Asumo que F cíclico. Cuidado, no hay que probar que son iguales. Si es que fuera en la antisimetría, ustedes tienen que probar que son iguales. En la antisimetría ustedes tienen que probar como que si F va con G y G va con F, entonces tiene que ser la misma. Pero eso es para cuando ustedes quieren probar que algo es relación de orden. En este caso la equivalencia no me pide la antisimetría, me pide la simetría, que es un poquito menos... Sí, eso. Tranqui. Sí, no, ya digo, veo en sus dudas las cosas que alguna vez me confundieron a mí, entonces de verdad que no tengan problema en preguntar. Asumo F cíclicamente equivalente con G y G cíclicamente equivalente con H. Quiero probar que F es cíclicamente equivalente con H. ¿Sí? O sea, quiero encontrar el J. Encontrar J tal que F es igual a H compuesto con sigma a la J. Quiero probar que se cumple esa condición. Bueno, voy a tomar esto como el supuesto 1 y este como el supuesto 2. Bueno, el 1 implica lo siguiente. Implica que F es igual a G compuesto con sigma elevado a, le voy a llamar A. O le puedo llamar, mejor le llamo J1. ¿Sí? Sigma elevado a la J1. Y 2 me dice que G es a su vez igual a H compuesto con sigma a la J2. Bueno, si es que es igual, entonces la puedo reemplazar. ¿Qué obtengo sobre F? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero eliminarme G, porque quiero relacionar las puras F y H. Entonces me conviene hacer eso. ¿Eso se podría justificar por la transitividad de la igualdad? ¿O por qué argumento? Es porque, o sea, tengo una ¿O expresión para simplemente G. cambiar por una igualdad? Claro, es cambiar por una igualdad. Ya. Ya que se cumple eso, Gracias. entonces sí. Sí, reemplazo 2 en 1, sirve. Ojo, el paréntesis, pero como que yo creo que un ayudante pesado les quita puntaje por eso, pero yo creo que igual sería raro. H compuesto con sigma de J2, eso es G, compuesto con sigma a la J1. Esto que está aquí por si acaso es G. Ya. ¿Y qué es eso? Asociatividad. H compuesto con sigma a la J1, compuesto a su vez con sigma a la J2. Como yo les había dicho antes, esa buena observación se sigue las propiedades de las potencias. O sea, componer J2 veces y después J1 veces da lo mismo. Ojo, si es que se dieron vuelta a N, chuta, sí, las di vuelta, perdón. Como, sí. Ahí está, ya. Espera. Ahí me dan unas cuantas preguntas. Ya. ¿Por qué se dieron vuelta? Porque me equivoqué. ¿Cómo puedo saber que se cumplen las propiedades de las potencias? Ya. Es porque, claro, en el fondo es por cómo funciona, no solo cómo funciona sigma, de hecho, esto no tiene nada que ver con sigma, puede ser con cualquier función. Es por la asociatividad, o sea, F compuesta con F compuesta con y así, n veces,
compuesto, compuesto en sí mismo, con F compuesta con M veces. Bueno, ¿cuántas veces está compuesta consigo misma F? La asociatividad me deja reordenar estas cosas como quiera. Entonces esto es F así. N más M veces. En el fondo claro, la asociatividad, como decía, es la que me está entregando esto. Puedo haber compuesto G por sigma menos 1 para llegar a... sí, de hecho sí, lo puedes hacer. Es un entretenido truco. Meja, una ¿Sí? pregunta. Dime. ¿Cómo en un control puedo decir así como que se cumple lo que acabáis de explicar? ¿O tengo que comprobarlo? Yo lo puse como nota tal cosa, como se cumple esto. No asumí que requería más justificación porque es una propiedad que proviene de la naturaleza de la composición de funciones. Entonces, si bien no me la pasaron como materia, da lo mismo. O sea, no siendo la materia que nos están evaluando, usarlo libremente. Ya, bacán. Eso. Entonces sí, decimos que es por propiedad y chao. Sí. En resumen, ¿sí? Había expresado F como, ya, por lo de las propiedades de las potencias, esto es J2 más J1. Entonces encontré el J. O sea, en el fondo lo que esto dice es que F es igual a H compuesto con sigma a la J2 más J1. Por lo tanto, con J igual a J2 más J1 se cumple. Se cumple. Terminamos la propiedad. Ya. Preguntas con respecto a esto. Cualquier persona que esté copiando me avisa porque después me voy a cambiar de columna. Sí, dime. Como las funciones son solo asociativas, ese sigma elevado a G2 más G1 no es lo mismo que sigma elevado a G1 más G2, ¿o no? O sea... ¿O en este caso sí? En este caso sí. O sea, en el momento en el que lo convertiste en una suma, tienes la conmutatividad de la suma. Ah, ya. Eso. ¿Es necesario poner lo que está en verde? No, yo lo puse para que se entendiera el por qué eso se cumple. Ya, bueno. Puedo... porque J2 más... no. Quería... En realidad ya lo estoy definiendo. ¿Sí? Lo repito al tiro así. Defino... como que defino este J. Es el que quería para la definición en el fondo. Es el que quería encontrar. Bueno. Ya. Lo que está en verde. Yo quería justificar esto de que se siguen las propiedades de las potencias. No tiene por qué ser F, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Pero sigma, quería probar que sigma J2 compuesto con sigma J1 es igual a sigma J2 más J1. Y el concepto que hay detrás de este dibujito, ¿sí? El concepto que hay detrás de este dibujito es decir como, bueno, aquí lo tengo, no es necesario ponerlo. O sea, yo lo puse como porque me preguntaron, entonces lo quería explicar nomás.
Pero claro, es como, ya bueno, aquí lo tengo n veces, compuesto con, aquí lo tengo m veces. Entonces, la asociatividad en el fondo me permite agruparlo y decir que cuántas veces estoy componiendo la función, bueno, como n más m veces. Ese es el total de funciones que tengo compuestas consigo mismas. Sí, Felipe había preguntado como, oye, la composición de funciones se porta como una multiplicación. Toma el apunte y anda al capítulo de estructuras algebraicas. Te va a gustar lo que vas a encontrar. Porque se están adelantando un poquito en la materia porque la ilustración se ve como que se porta como el producto. La materia de más adelante se trata precisamente de eso, de operaciones que se portan como otras. De cosas que si bien son diferentes, como funciones y números, son algebraicamente la misma. Ya, eso. ¿Seguimos? Los últimos 20 minutitos para mostrar el resto de la pregunta, que en realidad es la parte entretenida. Bueno, esta es la parte difícil. Pero ya, démosle. Uy, me perdí completamente. Ya, ahí está. B. Oh, clases de equivalencia. Sí. Terminas una pregunta difícil y de repente ¡pah! Ya, sea clase de equivalencia de f, un elemento del conjunto, ya voy a repetir qué es esto, ¿sí? Un elemento del conjunto cociente, Sn dividido por Sn cociente, ya. Pruebe que no se nota mucho con el PDF, pero pruebe que el cardinal de esta clase de equivalencia, que ya que estamos es cualquiera, ¿sí? Es igual a n. Sí, ¿no es cierto? Sí, es igual a n. Este es un fenómeno no tan común, la verdad. No siempre todas las clases de equivalencia van a tener el mismo tamaño. En este caso me están pidiendo que sí. Me están pidiendo probar que todas las funciones cíclicamente equivalentes a alguna f, no importa cuál, son n y no hay más. Solo existen n funciones que son cíclicamente equivalentes a f. Tiene que ver con conjunto imagen. ¿Cuál es la definición? Ah, sí, repito la definición antes de hacer esto. Doy primero la definición de clase de equivalencia y de ahí paso a conjunto cociente, ¿sí? La clase de equivalencia de f es el conjunto de todas las funciones, o sea, de todos los otros elementos del conjunto, de todas las otras biyecciones que cumplen, que son cíclicamente equivalentes a f. O sea, todas las... y yo genuinamente lo pienso así. Todas las gemelas de f. Sí, tiene que ver con esto de que sigma a la n da la vuelta. Ya, ok. Entonces tengo eso. Ah, sí, y el conjunto cociente. Sn cociente relación. Claro, se refiere a todos los elementos que se relacionan con f. Eso es lo que significa clase de equivalencia. Da lo mismo el orden que yo ponga porque ya probamos que son lo mismo. Ya probamos que la relación es simétrica. Conjunto cociente es el conjunto de todas las clases de equivalencia.
como todas las posibles clases de equivalencia que hay. Ojo, se repiten, o sea, se repiten, pero te puedes imaginar como que el conjunto te elimina las repeticiones. Entonces, en el fondo son todas las clases de equivalencia que hay sin repetición. Pero en el conjunto, de 1 a n es A. Es el conjunto sobre el que están definidas todas estas funciones con las que estamos trabajando. Eso. Sí, el resultado interesante que vamos a usar en la pregunta siguiente, que de hecho va a ser el final de la pregunta prácticamente, es el hecho de que el conjunto cociente es partición. Ya vamos a llegar a eso. ¿En qué parte de la pregunta está el conjunto cociente? En equivalencia, me imagino, ¿no? Como... Uy, no... Así a priori no sé, pero siempre está en relaciones de equivalencia. Sí. Ya. No, sí, por eso, de hecho, por eso no quería como dar tanto tiempo, porque sé que es difícil partir con esto. Calculemos, o sea, quiero probar que esto se cumple. ¿Sí? Entonces, lo que tiene sentido hacer es calcular. Calculemos el cardinal de una clase de equivalencia. Y veamos qué es lo que nos da. Ya. O sea, tomo una función arbitraria, ¿sí? Y es como para f arbitraria. Chuta, ahí está. Arbitraria. Ya. Sí. Bueno, ahí está. Ya. Entonces, bueno, aquí dice calculemos el cardinal de f. Entonces, veamos. Bueno, nota, ¿sí? Todos los elementos, ¿qué es la clase de equivalencia de f? Todos los elementos de acá, por definición, cumplen que se relacionan con f, da lo mismo el orden. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Significa que yo los puedo expresar como f, yo los puedo expresar como f compuesto con sigma elevado a la algo, no necesariamente n, con sigma elevado a j, con algún j. Bueno, sí. El problema es cuántas funciones de este tipo hay. O sea, bueno, la primera observación que quisiéramos hacer es que en el peor de los casos, como hay a lo más n. ¿Por qué? Voy a justificarlo en un momento. Sí. Porque, bueno, aquí tengo funciones, ¿no es cierto? Aquí tengo f compuesto con... O sea, bueno, lo escribiría en el control de esta forma. Lo escribiría como... porque sigma a la n da la vuelta. ¿Sí? Es sigma a la 0. ¿Ya?
Ya que se cumple eso, en el fondo, como solo hay una cierta cantidad media limitada, sí, repito eso, hay una cierta cantidad limitada de funciones de este tipo, porque todas las que están en el conjunto que estoy analizando son de esta forma. Pero no puedo armarme tantas, porque no existen tantas potencias. No, es J positivo. Se me confunde con el sigma. Ahí está. ¿Sí? No existen tantas formas de escribir una función de esta manera, porque el f tiene que estar fijo, porque estoy en la clase de equivalencia de una de las funciones. Entonces no hay tantas formas de armarme una función de esta manera. Entre comillas, como que no hay tanto j. O sea, sí, puedo tomar j en z, pero solo hay una cantidad limitada de cosas que puedo armar de esa manera, por esta observación que había hecho al principio, de que sigma elevado a n da la vuelta. Eso te lleva a decir, por ejemplo, que sigma elevado a la n más 1 es sigma elevado a 1. ¿Por qué? Porque es sigma elevado a n compuesto con sigma, pero sigma a la n es la identidad. Entonces, como que no hay tantos números. O no hay tantas combinaciones válidas. No puedo decir si... y esta encuentro que es la última idea difícil la última idea como desafiante de esta pregunta. Como, a ver, como el cardinal, o sea, lo que establezco con esta idea es que la cantidad de funciones equivalentes a f, yo no sé cuánto es, pero es a lo más n. Tengo que probar que es efectivamente igual a n. Pero esto no me deja garantizar. O sea, no me garantiza que no se repiten como dentro de lo que son. O sea, no me garantiza que, digamos, f compuesto con sigma elevado a la j1 pueda ser igual a f compuesto con sigma elevado a la j2 para cosas que no están en ese rango, para cosas que no son repetición. ¿Sí? Y termino de escribirlo y recibo dudas. J1, J2, entre 1 y n. Sí, entre 1 y n. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna idea que no quede clara? Que esta es la última parte pelúa de la pregunta, entonces para ver la conclusión, sí. Ya, no caché por qué es a lo más... ¿Sí? Lo último que escribiste, pero esto no me garantiza que... Esa parte no la entendí. Ya, sí. Lo que dije fue... Voy a poner aquí como una nubecita. ¿Sí? Los elementos de acá, ¿sí? Son todos de este tipo. Claro, porque son n términos en A, sí. Pero son todos de esta forma. Son todos del tipo f compuesto con sigma a la 0, que es f. También tengo f compuesto con sigma a la 1. También tengo f compuesto con sigma cuadrado. Y así. F compuesto con sigma a la n-2. F compuesto con sigma a la n-1. Y ahí termina. O sea, puedo producir esta cantidad de funciones diferentes. Y no debería haber más, porque todas son de esa forma. Y no puede haber más porque si hubiera otra, sería de la forma f compuesto con sigma a la n, ¿cierto? Pero ojo que eso es lo mismo que f compuesto con sigma a la 0. Y eso vuelve. ¿Sí?
Vuelve porque sigma a la n es lo mismo que sigma a la 0. Sigma a la n es igual a sigma a la 0, porque sigma, aquí tenemos que recordar el principio del problema, sigma, ¿qué es lo que hace? Sigma suma 1 si es que no eres n y te devuelve a 1 si es que eres n. Entonces como que te da vuelta a través de los números. Te asigna el 1 al 2, el 2 al 3, los da vuelta y al n te lo devuelve al 1. Entonces cuando tú haces ese proceso n veces, vuelves. Todos los números vuelven a donde comenzaron y por lo tanto sigma a la n es lo mismo que sigma a la 0, que en realidad es lo mismo que la identidad. Entonces, para volver a... como para poder como fundamentar lo que dije en rosa, lo que dije fue, puedo producir esta cantidad de funciones distintas y no hay más, ¿cierto? Por lo tanto, yo sé entonces que la cantidad de funciones que hay acá es a lo más n. No hay otra porque la otra sería una repetición de las que ya tengo. Pero ¿quién me dice que algunas de estas no pueden ser iguales? ¿Sí? O sea, podría tener menos. Como, sé que no tengo más que n, pero bien podría ser que hubiera contado con estas potencias, bien podría ser que se me hubieran repetido. Pero no que son biyectivas. Es que para allá voy. Para allá voy, para allá voy. Sí, o sea, el punto en el que yo estoy es en plantear esa pregunta. Porque aquí recién Oye, estamos usando... Benja, ¿Sí? ¿Dime? pero no cacho el 1. No entiendo por qué el 1. Perdón, ¿qué? Esto de acá. Sí. En el fondo dice como dentro de las que estoy contando. Eso es lo que... Eso es lo que significa como... Porque yo sé que esto ocurre si es que yo me pasé del rango de n, ¿no? Si es que yo tengo como sigma elevado a 2 y sigma elevado a 2 más n. Pero lo que estoy viendo es como... la pregunta que estoy a punto de responder es que esto no pasa dentro del... O sea, como sin considerar el ciclo. Como dentro de lo que es de 1 a n. Sin considerar vueltas. No sé si eso... ¿Sí? O si quieres lo vuelvo a explicar, cualquier cosa. No, sí entendí, gracias. Ya, bueno. Pero claro, eso. En el fondo quería probar claro, que este fenómeno no ocurre incluso dentro de lo que es de 1 a n. Ya. Le damos el último ratito. ¿Qué significa? Ya, los cochetes de f significan la clase de equivalencia de f. Significan todos los g que se relacionan con f. Todas las funciones que son gemelas a f en el sentido de que son equivalentes a ella. Entonces, por eso estábamos listando estas funciones, porque todas las funciones que se relacionan con f son de esta manera, por la definición de equivalencia que nos dimos. Ya. Pero esta repetición no ocurre. Puesto que, bueno, si ocurriera, estoy haciendo una demostración por contradicción, si ocurriera, f compuesta con sigma elevado a la J1 sería igual a f compuesta con sigma elevado a la J2. O sea, habría algunas de estas gemelas que en realidad son la misma. ¿Aló?
Ya, repito eso último, ¿sí? La repetición esta que yo dije como sin considerar las vueltas, ¿sí? Repetición no ocurre en 1 menor o igual a J1 y J2 menor o igual a n, o sea, no ocurre dentro del rango, porque si ocurriera pasaría esto, es decir, estaría contando 2 veces funciones que en realidad son iguales, pero eso es un problema, o sea, eso estamos viendo que no ocurre porque f es biyectiva, entonces yo puedo componer con f a la menos 1 a ambos lados, y eso me elimina la f, ¿cierto? Entonces, f a la menos 1, compuesta con f, compuesta con sigma a la j1, es igual a f a la menos 1, compuesta con f, compuesta con sigma a la j2. Ustedes pueden aplicar la asociatividad, usar el hecho de que tienen la identidad, y lo que les queda es que sigma a la j1 es igual a sigma a la j2. ¿Sí? Ya, ¿por qué eso es una contradicción? Eso es una contradicción porque, bueno, hagámoslo de esta forma. Como quiero llegar al tiro, quiero llegar a una contradicción un poquito más evidente. Voy a componer con sigma a la J2, o sea, bueno, a la menos J2, como que la voy a pasar, no le digan a nadie que yo les dije esto, la voy a pasar dividiendo. ¿Sí? Entonces ustedes aplican propiedades, aplican esto de las propiedades de las potencias, ¿cierto? Y aquí les queda la identidad, ¿cierto? Se les restan, les da sigma a la 0. Y aquí les queda sigma elevado a la J1 menos J2. Esto es un problema porque esto no es múltiplo de n. O sea, no he dado la vuelta, ¿cierto? ¿Y por qué no ocurre? O sea, porque en el fondo porque sigma está ciclando a través de n, pero no está ciclando, no está alcanzando a ciclar n veces, entonces como que el 1 lo manda al 2, al 3, al 4 se va a quedar pegado en el 7, y eso no puede ser lo mismo que la identidad porque lo llevaste a otro lado. Es que no pueden ser iguales, porque... wait. Sí pueden ser iguales. No, pues. Estoy suponiendo que son diferentes porque se supone que estoy mirando elementos distintos de acá. Benja, y en vez de hacer ese paso por contradicción, ¿yo no podría ocupar la definición de biyectividad? Sí, sí. Ocupar la Ya, bueno. definición de biyectividad. Sí, sí puedes. Ya, perfecto, gracias. Entonces, al no ser esto un múltiplo de n, significa que no me estoy alcanzando a dar la vuelta. En el fondo la biyectividad lo que me está diciendo es que yo puedo aplicar f a la menos 1. No tengo permiso de hacer esto. Tengo permiso de asumir la existencia de f a la menos 1 porque estamos trabajando en un conjunto de puras funciones que son biyectivas. No alcanzo a dar la vuelta. Claro. ¿Por qué no es múltiplo de n? Porque yo estoy asumiendo que J1 y J2, bueno, no son iguales. Sí bastaría con poner que f es biyectiva. Estoy asumiendo que no son iguales y distan como que están en este rango. O sea, estoy sin considerar el hecho de que doy la vuelta. ¿Sí? Entonces, distan a lo más n-1. No, sí, estoy asumiendo, o sea, tengan en cuenta eso. Asumimos J1 diferente a J2
Porque lo que nos estamos preguntando es si es que alguno de estos elementos diferentes no serán la misma función. Entonces, claro que si es que J1 es igual a J2, se cumple, porque son la misma función. Pero estamos queriendo decir como para exponentes diferentes. Me pregunto si es que las funciones que resultan de hacer esa composición serán distintas. ¿Sí? O sea, es decir, puede pasar, como ocurre. El tema es que no es el caso que estamos analizando y somos libres de asumir que son distintos. Buena. Siento que quienes vamos juntos, así que me gusta que estemos avanzando. No alcanzo a dar la vuelta. Repito. Lo que estamos haciendo es mirar este conjunto de funciones que se relacionan con f, ese conjunto de gemelas de f, y nos estamos preguntando si es que alguno de estos será, como si es que habremos contado funciones iguales, si es que serán la misma, si es que habrá dos gemelos de f que son el mismo. Entonces, claro, si es que yo tomo el mismo exponente, si yo tomo el mismo exponente, por supuesto que son el mismo, porque son la misma función. O sea, yo miro acá, la condición que estoy poniendo es si es que serán lo mismo. Pero estamos demostrando que todos esos exponentes son distintos. Y claro, al ser distintos, y eso concluye la demostración, al ser distintos hay n, porque no conté como... yo había probado que no es mayor que n, y sería menor solo si alguno se repitiera. Benja, una pregunta así como para corroborar si utilice bien Cuéntame lo que cuándo. te había preguntado antes. ¿Sí? Yo puedo decir que, dado la biyectividad definida en el conjunto, puedo decir que existe un único J perteneciente a tal que una función G arbitraria es igual a F compuesto con sigma elevado a J. Es que siento que eso es lo que quieres demostrar. Ah, vale. Sí. No estoy demostrando que son disjuntos precisamente, pero estoy demostrando que son distintos. Estoy demostrando que todas esas funciones que nos dimos son diferentes. Claro, porque no son conjuntos, pero sí son, como queremos probar que son distintas funciones, como en que cuando las contamos no estamos repitiendo, por más que se vean distintas. Y eso siempre les va a pasar con funciones biyectivas, de hecho, pero bueno, es un fenómeno bien... es un fenómeno bien poco, como bien común, la verdad. No alcanza a dar la vuelta, por lo tanto no puede volver. Voy al tiro. ¿Dónde mismo? Voy a terminar la pregunta y fin. Eso en cuanto a la hora. Yo hacía lo más 7:20, como mucho. Porque la parte C y la D son fáciles. O sea, son pequeños argumentos, poderosos, pero son pequeños argumentos. El peso ya lo hicimos. ¿Puedo repasar el hecho de que no es múltiplo de n? Sí. Estamos entre estas funciones, ¿no? Estamos en esta colección de funciones, entonces estamos considerando los exponentes que van, bueno, aquí dije entre 1 y n. También lo puedes ver como lo que está escrito acá, que es entre 0 y n-1. Cualquiera de los dos es lo mismo. El punto es que los exponentes, su distancia, o sea, su diferencia, es a lo más n-1. Entonces no hay forma de que si es que los exponentes viven acá, ¿sí? Si es que estamos considerando alguna de estas funciones, no hay forma de que los exponentes disten n o más. Es posible, sí, que sean iguales, en cuyo caso la resta te va a dar 0.
Pero no es como el caso que estamos viendo es si es que funciones distintas, o sea, si es que exponentes distintos son iguales. Eso. Ya. No puede variar, no puede variar no puede volver donde mismo. Luego, no se repiten. Así que hay n. Hay n funciones gemelas a f. Bueno, gemelas, como así. Hay n funciones g. Está aquí. Hay n funciones g que cumplen g equivalente a f. Incluida f. No, incluida la misma. Con j igual 0. Ya. Así que la clase de equivalencia de f tiene cardinal n. Esto estuvo pesado. Esto estuvo difícil. No les culpo si después tienen que volver a este whiteboard y verlo como con detenimiento, o si es que tienen que ver la grabación o cualquier cosa, no les culpo. Pero hay harta materia puesta aquí y como esto es esto es entender es como hacer esto y entender esto es entender las propiedades de las, o sea, entender la definición de clases de equivalencia mucho. Así que eso, como, tengan en cuenta que lo que acaban de hacer no es menor. Si les costó, tranqui, como es normal. Sí, me voy a demorar un ratito en esto, un poquito. De hecho, piensen en esto. Recuerde que esto particiona. Particiona Sn en clases de equivalencia. Esto es propiedad del apunte, ¿sí? Pensémoslo de esta manera. ¿Sí? Aquí tienen, me voy a poner así, voy a dibujar una papa. Esto es todos. Esto es una. O sea, claro, esto es una clase de equivalencia. Esto es otra clase de equivalencia. Esto es otra clase de equivalencia y así. ¿Sí? Eso es lo que significa una partición. Pero, ¿qué tamaño tiene ese n? El hint me dice que el cardinal, o sea, en total acá hay n factorial funciones. Recuerden lo del apunte, lo voy a usar como dato. Y yo sé que cada uno de estos tiene cardinal n. Y así. Como demostramos recién que cada una de estas partecitas tiene n elementos. Por lo tanto, ¿cuántas? Esa es la pregunta que me están haciendo. Lo visto en la transitividad, no, claro, no se topa, porque si asumimos que son disjuntas, en el fondo significa que ninguna de aquí está relacionada con ninguna de acá. Si existiera una intersección, entonces serían la misma clase. Eso es lo que implica la transitividad. O sea, es como, son islas diferentes. Nadie aquí se relaciona con nadie acá. Precisamente por el hecho de que la transitividad te la juntaría en una sola.
¿Cuántas hay? O sea, ¿cuántas clases de equivalencia hay? Bueno, son todas de tamaño n, entonces digamos que el número es k. Bueno, sería sumar n consigo mismo k veces. Yo no sé cuánto es k, pero yo sé cuánto me da eso porque yo conozco todo el tamaño del conjunto. El tamaño del conjunto yo sé que me da n factorial. Entonces, en el fondo estoy contando el conjunto de dos maneras distintas. Por un lado, me da n factorial, porque conozco la cantidad de funciones biyectivas que hay. Y por otro lado, me da la cardinalidad de cada clase de equivalencia por la cantidad de clases de equivalencia que hay que no conozco. Entonces, esta va a ser la cancelación más adrenalínica de sus vidas. Esto es n por n-1 factorial. N. Que aquí está. Y eso es n-1 factorial. Ya. La cardinal de funciones biyectivas es n por sobre n. Ya, k es la incógnita, ¿sí? K es esto. No, es la cantidad de clases de equivalencia. Es la cantidad total como de islas, ¿cierto? Que hay. Que es lo que me están preguntando. Recuerda, lo que me está preguntando es cuántas hay que no son, que no se relacionan entre sí, y cada una de estas cosas son disjuntas. Entonces yo sé que ninguna de estas se relaciona entre sí. Voy a aclarar un poquito más los términos que están acá. Sí. Esta es cardinal de cada clase. Y esto es la cantidad de clases que hay. ¿Sí? Que es mi incógnita. No, esto no la K no la conozco. El cardinal de Sn, sí, solo por el hint. Es una propiedad del apunte, la verdad. El hecho de que la cantidad de funciones biyectivas es n factorial. La demuestran por inducción, pero yo no lo quise hacer. Así. En el fondo, como son todas disjuntas, ¿cierto? Ahí el hint. ¿Sí? Es como, ¿cuántos elementos hay en el conjunto? Ah, pero lo tengo particionado, entonces cuento la cantidad de elementos de cada partición multiplicado por la cantidad de pedacitos que hay. Y con eso tengo en el fondo la cantidad de elementos totales del conjunto. La gracia es que yo eso lo conozco. Sé que eso es n factorial por hint. Lo voy a señalar. Aquí está hint. ¿Por qué la definí como n? Porque había demostrado que era n. La parte B me pide probar que el cardinal de cada clase es n. Entonces, ¿cuántas clases hay? Bueno, hay n-1 factorial. Para nuestras intenciones eso termina el problema. O sea, la D es una aplicación, o sea, es como es una forma de ver que en el fondo de lo que estábamos haciendo, lo que tienen o lo que acaban de demostrar es algo que ya conocían. Pese a todo este atado con una relación de equivalencia rara, con cosas así,
lo que les piden probar es la demostración que quizá no conocían y que igual hay valor en verla. Es la demostración de esa propiedad como media PSU que les ponen. Ahora, ya la entendí a nivel intuitivo antes de ver esta demostración, pero por eso. Camila, esta pregunta igual estaba peluda, como la razón por la que la puse es porque pedía que para que me siguieran entendieran profundamente lo que... Claro, pedía que entendieran profundamente lo que... Ahí. Perdón, pedía que entendieran profundamente los conceptos como clases de equivalencia y particiones y conjuntos cuocientes y cosas, como que pasas por todos lados. Y sí, esto es permutación circular. Entonces, estaba más que nada pensada como para verla y como que írsela tomando con calma y decir como, ya, quiero probar que una relación es de equivalencia. Tengo que primero entender el enunciado y así como qué es lo que significa esta cosa que me están definiendo y cosas de ese estilo. Entonces, lo que yo espero es que tengan presentes las definiciones ahora, como porque es lo que más les va a salvar probablemente mañana. Porque estoy seguro, probablemente lo mucho que tienen presentes las definiciones de las cosas que acabamos de hacer, que es lo que significa la clase de equivalencia, cómo yo demuestro cosas a grandes rasgos con las clases de equivalencia, eso les va a salvar, porque esas cosas son parte de preguntas difíciles igual, que pueden no salir. Eso como impresiones de esta pregunta. Alguien también había preguntado si es que esto era de un control. Si esto saliera en un control, esto sería una pregunta muy pelúa. Si yo la preguntara en un control, yo la dejaría hasta la A. Y eso incluso sería una pregunta difícil. Como que sería P2A, fin. Y si quiero así rajarme toda la generación, P2B. como eso sería como lo más brígido que puede ser esto. Alguien también había preguntado, no me acuerdo. Ah, sí, podía repetir lo último. El concepto es de que estoy particionando un conjunto, ¿sí? Que yo sé que tiene n factorial elementos. El hint me dice que aquí hay n factorial cosas. Pero yo quiero saber la cantidad de clases de equivalencia que hay. Por suerte yo sé que cada una es de tamaño n. Entonces, yo sé que son n más n más n más n sumado consigo mismo la cantidad tantas veces como clases de equivalencia haya. Entonces, ahí pongo mi incógnita, que es el k, que son la cantidad de clases de equivalencia que hay. ¿Sí? Entonces, como que cada una de ellas contiene n elementos, por lo tanto, yo sé que tengo que obtener n factorial, y eso me deja saber k. Y sí, la pueden expresar como sumatoria de una constante. Sí, es el cardinal de un montón de conjuntos disjuntos. No la quise escribir porque era un poco, se iba a poner un poco maldito. Pero sí, se puede. Impresiones, preguntas, cualquier cosa. Con esto terminamos. De hecho, voy a dejar de grabar para que no se me